Querido Padre, alabamos tu nombre y te damos gracias por todas tus bondades hacia nosotros. Pedimos bendigas a cada uno de tus hijos presentes, que todos podamos sentirnos aceptados en tu amor, protegidos por tu poder. Que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para percibir con más claridad tu palabra, tu amor y tus maravillosos planes para nosotros. En el nombre de Jesús. Quisiera invitarles a que volteen a un lado, atrás, adelante y saluden a quienes estén más cerca de ustedes, de nosotros, todos dándonos la bienvenida, compartiendo una sonrisa y seguros de la bendición de nuestro Dios. Qué santo murmullo de alegría cristiana estar en la casa de Dios, poder saludarnos, estrechar nuestras manos y sentirnos parte de esta gran familia. Alabo al Señor porque en esta ocasión está entre nosotros un grupo especial. Bueno, todos son especiales, pero me acompaña un grupo de egresados de la preparatoria en 1974, hace 42 años. Hemos localizado a unos 40 compañeros de aquel tiempo y podemos percibir el impacto de la escuela preparatoria de esta institución. Muchos de ellos obreros en la causa de Dios y la gran mayoría líderes en sus iglesias, predicadores, apoyando a ancianos, de una y otra forma apoyando la obra de Dios. Alabado sea el Señor por la educación cristiana que nos sella para toda la vida y nos enfoca, nos lleva a un compromiso con la iglesia y con Dios. No sé, quisiera pedirles que se pongan en pie, creo los veo un poco dispersos, pero unidos en espíritu. Aquí están. ¿Podrían hacer el favor de colocarse en pie, compañeros? Algunos vienen también con sus familias. Nos acompaña también un profesor de aquel tiempo, el pastor Jaime Cruz, a quien invitamos para esta reunión. Algunos no pudieron estar. Muchas gracias. Me siento muy contento que estén aquí en esta nuestra alma mater. La palabra de Dios que fue leída encierra un gran mensaje de esperanza, porque el Apocalipsis es un mensaje de esperanza. Y si pudiéramos resumir todo el Apocalipsis en 3 palabras, serían: Jesús es vencedor. Jesús es vencedor. Acabamos de celebrar la independencia de nuestra patria. Hay festejos, alegrías, el grito: ¡Viva México! ¡Viva los héroes de la independencia! Pero por más que celebremos, sabemos que todavía estamos prisioneros en este mundo. En medio de las mismas celebraciones, recibimos noticias muy tristes y devastadoras. Pero muy pronto, mis queridos hermanos, muy pronto celebraremos con Cristo Jesús una libertad y un triunfo glorioso que Él ha preparado para que todos nosotros participemos de Él. Y Apocalipsis nos presenta ese triunfo glorioso. Particularmente Apocalipsis 19, 11 en adelante, que describe en forma simbólica la segunda venida de Cristo. La versión Reina Valera dice así, la del 60: Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo.
estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay duda que quien monta este caballo blanco es nada menos que nuestro querido Cristo Jesús, nuestro Salvador. Ya en el capítulo 6, ante la apertura del primer sello, aparece allí montando un caballo blanco. Aunque algunos evangélicos discuten la identidad de ese personaje, el personaje de Apocalipsis 19, no hay duda, y todos unánimes aceptamos que es Cristo Jesús. Ahora, ¿será que cuando Cristo venga por segunda vez va a venir a caballo? Vi el cielo abierto ya que un caballo blanco. Por supuesto que es un símbolo que indica que cuando Cristo venga por segunda vez, no vendrá como hace unos 2000 años para nacer en un humilde pesebre como un bebé indefenso, sino que vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. El caballo ha sido un elemento importante en las guerras, en las batallas, pero el caballo blanco ha sido un símbolo de victoria. Y cuando el apóstol Juan, quien se encontraba desterrado, prisionero en la isla de Patmos, cuando tuvo esta visión, pudo ver a Jesús montando un caballo blanco, pudo tener la seguridad de que Cristo Jesús, que el cristianismo saldría vencedor. Cristo viene por segunda vez a la tierra, venciendo y para vencer. Victorioso sobre la muerte, pues se levantó al tercer día de la tumba victorioso. Victorioso sobre el pecado, pues aunque fue tentado en todo según nuestra semejanza, nunca hizo pecado. Y vencedor sobre Satanás, quien ha tratado de arruinar su obra y de destruirlo a él y a su pueblo. Cristo Jesús vendrá como un personaje vencedor. Jesús es vencedor. Quiero presentar aquí 4 nombres que se dan a Jesús en ocasión de su segunda venida. Y el primer nombre aparece en el versículo 11, lo conocemos muy bien: fiel y verdadero. El que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. ¿Por qué fiel y verdadero? Fiel porque cumplirá su promesa de volver antes de ascender al cielo. Él aseguró: no se turbe vuestro corazón, vendré otra vez. Y justo en el monte de la Ascensión, cuando los discípulos quedaron mirando hacia arriba, viendo cómo Él ascendía, dice el texto, y una nube le ocultó de sus ojos. Pero entonces se pusieron en medio de ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales dijeron a los discípulos: varones galileos, ¿por qué estáis así mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá de la misma manera como le habéis visto ir al cielo. Fiel porque cumplirá su promesa de volver. Y verdadero porque vendrá tal como lo prometió, con poder y gran gloria. Con poder y gran gloria. San Mateo capítulo 24, recordando esta doctrina tan significativa para los adventistas, allí en San Mateo 24, cuando Jesús describe su venida, advierte que habría falsos cristos y falsos profetas. San Mateo 24, 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis,
O mirad, está en los aposentos. No lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesús vendrá en forma física, tangible y visible, de modo que podremos verle, no como enseñan algunos con los ojos de la fe, no, le veremos, sí, le veremos, como dice ese conocido canto. Saben que esta advertencia de Jesús me recuerda a una experiencia que tuve en uno de mis primeros distritos, pastoreando la iglesia del distrito de Torreón, Coahuila. Quienes conocen allí por la avenida Colón, un poco antes de llegar a la Soriana, a mano derecha está la iglesia adventista central de Torreón. Un domingo de noche, llegó una persona, un dirigente evangélico de no sé qué denominación. Llegó al templo adventista, preguntando por el pastor. Salí a recibirlo. Diga, ¿qué se le ofrece? Y me dice, busco al pastor. Estaba su servidor recién egresado de aquí, unos 23, 24 años. Me dice, mira muchacho, busco al pastor. Dígame, ¿qué se le ofrece? Hasta que uno de los ancianos le dijo, él es el pastor. Ah, ¿tú eres el pastor? Sí, para servirle. Pues mira, si tú eres el pastor, quiero que distribuyas estas invitaciones entre tu congregación, porque estamos invitando a todos los creyentes de la región lagunera, así le llaman a la zona, Torreón, Gómez, Palacio, Lerdo, Durango, para que vayan a presenciar y a escuchar a la persona en quien Jesús ha cumplido su promesa de volver. Nos hemos instalado, continuó diciendo, allí en las afueras de Lerdo, Durango, hemos levantado una carpa gigantesca y cada noche está presentando mensajes a los cristianos de la región. Les invitamos también a ustedes. Me entregó las invitaciones, naturalmente no las repartí, las tiré a la basura, pero advertí a la iglesia de estos falsos cristos, como Jesús lo advirtió, que si está en los aposentos, no creáis, que está en el desierto, no salgáis. La venida de Cristo, mis queridos hermanos, será un evento espectacular. Todo ojo le verá. Algunos se preguntan, pero ¿cómo podremos verle? Si Jesús viene por acá, por occidente, ¿qué pasará con los japoneses, los chinos allá, al otro lado del mundo? O si Él viene por allá, por el oriente, ¿cómo podremos verle nosotros? Estos olvidan que la gloria de Cristo es superior a la gloria de 1000 soles. Y si este sol, que es una de las estrellas más pequeñas del universo, de un solo golpe ilumina la mitad de la tierra, ¿qué será la gloria de Cristo con todos sus ángeles? ¿No podrá circundar este globo terrestre? Todo ojo le verá. Jesús es fiel y verdadero. Luego tiene un segundo nombre. Versículo 12. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. ¿Cuál es este nombre? Algunos han dicho, el Verbo de Dios, pero ese es el tercero. El segundo nombre, un nombre que ninguno conocía, sino él mismo. ¿Por qué? En Apocalipsis y en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento, el nombre llegó a ser un símbolo del carácter. El nombre representaba el carácter. Lo vemos en el caso de Jacob y Esaú, y en el mismo caso de Jesús, Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros. El nombre representa el carácter. Y si Cristo, cuando viene por segunda vez, también tiene un nombre desconocido, indica que viene con un aspecto desconocido del carácter de Dios. Todos sabemos y hemos dicho que Dios es ¿qué? Dios es, 1 Juan 4:8. Dios es amor. Dios es amor. Y nos gozamos en su amor. Y muchas veces aún hemos abusado de su amor.
Pero Dios también es justicia. Dios también es como fuego consumidor. Y cuando Cristo viene por segunda vez, viene con un hombre desconocido también, para hacer juicio y justicia en la tierra, para destruir a los que destruyen la tierra. Y el profeta Isaías, en forma profética, nos habla de ese nombre desconocido en el capítulo 28. Isaías capítulo 28, podemos ir a ese texto, los versículos 21 y 22. Allí el profeta Isaías nos habla de la segunda venida de Cristo. Dice así: porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Ahora pues, no os burléis para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor, Jehová de los ejércitos. Noten, Jehová se enojará. Toda una teología aquí sobre la ira de Dios. Jehová se hará una obra extraña. Siempre hemos dicho, Satanás es el que destruye y Dios es el que restaura. Pero aquí se nos indica que Dios hará una obra de destrucción. Porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor, Jehová de los ejércitos. Y todavía nos advierte: ahora pues, no os burléis para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor, Jehová de los ejércitos. Y hermanos, quienes vean a Jesús con el nombre desconocido, su suerte será destrucción. Yo espero que ninguno de los presentes vea a Jesús con el nombre desconocido, o sea, desconocido para él, como las vírgenes insensatas que muy tarde llegaron a la fiesta de bodas. Aquellos que le vean con el nombre desconocido, Apocalipsis capítulo 6, versículos 15 al 16, describe las palabras de angustia que brotarán de los labios de aquellos que le vean con el nombre desconocido. Apocalipsis 6, leamos esos textos, versículos 15 al 16. Estos pedirán a las peñas y a los montes que caigan sobre ellos, pues no podrán resistir la mirada del Hijo de Dios. Dice el texto: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? El gran día de su ira ha llegado. Nombre desconocido. Cuando Cristo venga, mis queridos hermanos, habrá tristemente un grupo de personas que le verán con el nombre desconocido, y su suerte será destrucción y muerte eterna. Y es solemne el pensamiento que después de tantas clases de Biblia, que después de tantos años en esta institución, que después de tantos sermones y tantas exhortaciones, todavía alguien de nosotros vaya a verle con el nombre desconocido. Ahora pues, dice Isaías, no os burléis para que no se aprieten más vuestras ataduras. Pero saben, Jesús tiene un tercer nombre. Apocalipsis 19:13 ahora nos presenta el tercer nombre. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Esta expresión, el Verbo de Dios, un concepto filosófico para los griegos, y con multitud de aplicaciones, el apóstol Juan lo aplica a Cristo Jesús, para señalar su igualdad y su identidad con el Padre, para presentar su eternidad y su misma esencia del Padre. En el principio era el Verbo,
y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y entonces en el versículo 14 de San Juan 1 nos dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús, quien es Dios, tomó naturaleza humana, se convirtió en uno de nosotros. Como hemos dicho, el pastor se convirtió en oveja para poder morir por sus ovejas. El león se convirtió en cordero para dar su vida por nosotros. Y cuando Cristo viene por segunda vez, sigue siendo el Verbo de Dios, sigue siendo el Dios hecho carne, quien derramó su sangre para perdón de nuestros pecados, para rescate de nuestras vidas. Él sigue siendo el Verbo de Dios, poderoso para salvar. Y quienes le vean como el Verbo de Dios, naturalmente levantarán las manos al cielo. Este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Y el profeta Isaías también registra esas gloriosas palabras que pronunciarán aquellos que le vean como el Verbo de Dios. Isaías capítulo 25, versículos 7 y 8. Podemos leerlo, son palabras gloriosas realmente. Isaías 25, 8 y 9. Notemos, gloriosa promesa: destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, en quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Alabado sea el Señor, mis hermanos. Yo espero, por la gracia de Dios, que todos nosotros podamos ver a Jesús como el Verbo de Dios, y estemos donde estemos, podamos levantar las manos en alto para dar la bienvenida a nuestro amante Salvador. Enjugará las lágrimas de todos los rostros, quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, y destruirá a la muerte para siempre. Alabado sea el Señor. Jesús sigue siendo el Verbo de Dios, poderoso para salvar. Y naturalmente el cuarto nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19:16. Rey de Reyes y Señor de Señores. Él viene para establecer un reino que nunca jamás se corromperá, como dice el profeta Daniel. Y ahora está buscando a quienes serán los príncipes y princesas de ese reino eterno que Él establecerá para siempre, porque Él es el Rey, Rey de Reyes y Señor de Señores. 4 nombres de Jesús en ocasión de su segunda venida. El primero y el último nos asegura que vendrá y que vendrá para reinar. Los dos intermedios dividen a la humanidad en dos grandes grupos: los que le ven con el nombre desconocido, cuya suerte será destrucción, y los que le ven como el Verbo de Dios, que vivirán para siempre con Él. Pero en medio de esta descripción encontramos todavía otros mensajes que vale la pena considerar. Dice el versículo 15. El versículo 15 dice: de su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Regirá a las naciones con vara de hierro. Esto nos recuerda el cayado que los pastores utilizaban para apacentar su rebaño. El cayado tenía
un extremo curvo, una parte curva, y terminaba en una punta de hierro. De chico en el campo, cuando dirigíamos a los bueyes en la carreta, usábamos esa punta de hierro que llamábamos el gorguz, para indicar a los bueyes hacia dónde dieran vuelta o para apurarlos a caminar. Pero el cayado que usaban los pastores para conducir sus rebaños tenía un extremo curvo, y los pastores lo utilizaban ciertamente para apacentar, para conducir, para cuidar y proteger a su rebaño. Cuando algún corderito se iba quedando atrás del rebaño, el pastor tiernamente, con la parte curva de su cayado, lo emparejaba con el rebaño para que no se quedara atrás. O cuando alguna oveja distraída caía a un barranco, a un precipicio, el pastor, con la parte curva de su cayado, extendiendo su mano y la vara, la traía otra vez a la superficie. O cuando algún cordero caía en tierra, herido o enfermo, el pastor tiernamente, para no sorprenderlo con el calor de su cuerpo, gradualmente, con la parte curva de su cayado, lo incorporaba a su regazo. De modo que la parte curva del cayado llegó a ser un símbolo de la misericordia de Dios, de su paciencia. Y el salmista escribió: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y así el Señor nos ha conducido hasta ahora. Cuando alguno de nosotros, por alguna razón, desanimado quizás, porque el hermano que lo doctrinó no le saludó, o porque el pastor no volteó a verlo, porque a veces nos volvemos muy delicados. Como alguien dijera, a veces nos volvemos como los jarritos de Tonalá. Allá cerca de Guadalajara está esa ciudad artesanal, Tonalá, donde hacen muchos jarritos, pequeños, grandes, en fin. ¿Y cómo son esos jarritos? Delicados y sentiditos. Y a veces algunos entre nosotros, no preparados para encontrar adversidades, luchas, problemas, puede ser que comiencen a dar marcha atrás. Pero el Señor todavía, en su misericordia, a través de la invitación de un hermano, a través de la llamada de un hermano, de un pastor, nos atrae con la parte curva de su cayado para que no nos quedemos atrás. O cuando alguien cae en pecado, se hunde en el mal nuevamente, el Señor todavía, con la parte curva de su cayado, lo atrae otra vez en su misericordia, lo restaura para que siga adelante. O cuando alguno cae en tierra, herido, mordido por la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás, el Señor todavía, con la parte curva de su cayado, nos levanta, nos incorpora para que sigamos adelante en la vida cristiana. La parte curva del cayado, un símbolo de la paciencia con la cual el pastor conduce a su rebaño, nosotros. Pero cuando algún oso, algún lobo venía para dispersar el rebaño, el pastor invertía la vara y ahora se convertía en un arma de defensa y utilizaba la punta de hierro. La punta de hierro, símbolo de su justicia. Y ahora la vara era para proteger a su rebaño, para destruir y atacar a los enemigos de su rebaño. Cuando Cristo venga, mis queridos hermanos, el tiempo de gracia, el tiempo de misericordia habrá concluido. Y entonces Él utilizará la vara de hierro para destruir a aquellos que resistieron persistentemente su llamado y no respondieron a su misericordia. Advertencias que el Apocalipsis nos presenta y en medio de ellas mensajes de esperanza. También, si leemos los versículos 17 en adelante, nos presenta un cuadro terrible que vale la pena considerar,
porque encierra aún mensajes de esperanza. Leamos los versículos 17 en adelante de Apocalipsis 19. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes, son los mismos que le vieron con el nombre desconocido. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a los ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Un ángel en el sol llama a las aves de rapiña: venid, congregaos a la gran cena de Dios. ¿Y qué van a cenar esas aves? Las carnes de todos aquellos cuyos cuerpos quedaron tendidos sobre la superficie de la tierra al ser muertos con el resplandor de la gloria de Cristo Jesús. Y Apocalipsis le llama la gran cena de Dios, aunque realmente es la cena de las aves de rapiña. Y otra vez es solemne el pensamiento: ¿será que después de todo alguno de nosotros va a estar en esa horrible cena? Ahora es que se toman decisiones para no estar sirviendo de carroña a las aves de rapiña. El Apocalipsis lo que nos presenta, mis queridos hermanos, es palabra de Dios. No son cuentos para entretener a los viejos o para asustar a los niños. Es palabra de Dios, solemnes advertencias. Pero en medio de esto, Apocalipsis nos presenta una cena totalmente diferente a la cena de las aves de rapiña. El mismo capítulo 19 que estamos estudiando, el mismo capítulo nos presenta una escena totalmente diferente. Leamos los versículos 6 al 9 de Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, 6 al 9. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: esas son palabras verdaderas de Dios. Ah, mis hermanos, Cristo Jesús, al concluir su ministerio en el santuario celestial, está listo para recibir el reino. Y la alabanza brota en todos los seres vivos, celestiales y terrenales. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina y está listo para la boda. Cuando Cristo vino por primera vez, vino para hacer un compromiso con su novia en la tierra, demostrando su amor por ella, derramando su sangre para limpieza de su novia. Y dejó la garantía, el anillo de compromiso de bodas, el Espíritu Santo, como garantía de que cumpliría su promesa de matrimonio. Y cuando Cristo viene por segunda vez, mis queridos hermanos, se encuentra con su novia, la iglesia, quien le espera en la tierra, quien se ha vestido de lino fino, limpio y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Y la boda está por realizarse.
Y cuando Cristo desciende en las nubes de los cielos, acompañado por todos los ángeles, como los amigos que acompañaban al novio para ir al encuentro de su prometida, Él se encuentra con su pueblo en la tierra. Pero no solo los que vivimos, como dice San Pablo, todos aquellos que murieron creyendo en Jesús, se levantarán también para unirse a nosotros y recibir al Señor en el aire. Escenas gloriosas estamos por vivir, por experimentar, mis queridos hermanos. Cristo viniendo en las nubes del cielo, su pueblo recibiéndole con gozo. Y Elena G. de White describe en forma maravillosa ese momento glorioso cuando Jesús llama a la vida a sus santos dormidos. Ella dice más o menos así en El conflicto de los siglos: entre las oscilaciones de la tierra, las llamaradas de los relámpagos y el fragor de los truenos, el Hijo del Hombre dirige una mirada a las tumbas de los justos y levantando las manos al cielo, exclama: despertaos, despertaos los que dormís en el polvo y levantaos. Por toda la superficie de la tierra se oirá esa voz, y los que la oyeren vivirán, y toda la tierra repercutirá bajo la pisada de la multitud extraordinaria. De todas naciones, tribus, lenguas y pueblos salen de sus tumbas revestidos de gloria inmortal, gritando: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Y los justos vivos unen sus voces a las de los santos resucitados y juntos ascienden en prolongada y alegre aclamación de victoria. Como dice el canto, al encuentro del esposo. Es el día más dichoso. Vedle ya venir en gloria, coronado de victoria. Sí vendrá, oh sí vendrá. Ay de aquel que no haya ido a Jesús y recibido ropa santa regalada para bodas adornada, porque sí vendrá, oh sí vendrá. Mis queridos hermanos, muy pronto viviremos estas gloriosas escenas. Y el Apocalipsis nos señala a tiempo esta advertencia. ¿Cómo verás a Jesús cuando venga por segunda vez? ¿Con el nombre desconocido o como el Verbo de Dios? ¿En cuál de las dos cenas estarás? ¿En la cena de las aves de rapiña? ¿O en la cena de las bodas del Cordero? Aquí no hay de que yo no voy a ninguna. Todos estaremos en una o en otra. Y en la cena de las bodas del Cordero, mis queridos hermanos, podremos reconocernos en una mesa kilométrica, pero a pesar de la distancia podremos identificarnos y recordar quizás estos momentos. Y Jesús, como anfitrión, vuelve a participar de lo que quedó pendiente en el aposento alto cuando dijo: os aseguro que no volverá a comer de este pan, ni a beber del jugo de esta vid, hasta que lo haga con ustedes en el reino de mi Padre. Y ahora Jesús vuelve a comer de ese pan y a beber del jugo de la vid, pero no solo con los que estaban con él en el aposento alto, sino con todos los redimidos de todos los tiempos, entre los cuales tú y yo tenemos la oportunidad de estar. Mis hermanos, Jesús viene pronto. Todo está preparado. Les invito a que renovemos nuestra determinación de estar en pie cuando Cristo venga, porque sí lo veremos. Quisiera, mis hermanos, en esta hora renovar su determinación de estar firmes, fieles y activos hasta que Cristo venga. ¿Cuántos quisieran hacerlo? Alabado sea el Señor. Jesús nos conduce ahora con la parte curva de su cayado. Seamos dóciles a su condición, a su conducción, y disfrutaremos con Él por la eternidad. Que Dios les bendiga.